compartir. ¡Qué alegría estar juntitas haciendo aquello que más nos gusta, que es tejer! Siempre las llevo en mi mente, en mi corazón. Cuando ustedes me hacen sus preguntitas, cuando me envían esos saludos, esas bendiciones, las tengo muy presente. Y ustedes también recuerden que en este canal, en el canal de Marlene de Rocío, les estoy compartiendo lindísimos tutoriales. El tutorial de hoy, se fijaron que es esta preciosa blusa. Les cuento que su puntada es tan linda, unos abaniquitos realmente encantadores. La manguita ni se diga, siempre la vamos a tejer a la altura que más nos gusta. Si ustedes quieren una manguita más corta, una manguita más larga, también lo pueden hacer, porque en el tutorial yo les estoy contando esos detallitos, les estoy enseñando esa técnica para tejer a la medida y con el material que ustedes dispongan. Recuerden, mis queridas amigas, que su apoyo es fundamental para que este lindísimo canal de tejido siga creciendo. No se olviden de darle ese like, de compartir en sus redes sociales, y los anuncios también mírenlos, porque así les puedo seguir compartiendo muchos más de estos preciosos tutoriales. Y ahora saben que llegó, mis amigas, ya llegó el momento de tejer, así que manos al tejido. Para tejer necesitamos 300 gramos. Estoy utilizando una fibra acrílica, la cual tiene un grosor de 2 milímetros. Además, el crochet número 3, el cual es de aluminio, los señaladores, aguja, la tijera y una blusa a nuestra medida. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Por aquí iniciaremos. La letra I nos señala el inicio de nuestro tejido. Montamos las cadenas de inicio. Vamos a tejer de ida y de vuelta en una sola pieza hasta llegar a la altura de las mangas. Vamos a incorporarlas y vamos a seguir tejiendo para unir en la parte de los hombros, y así llegaremos hasta el final. Solamente como referencia les cuento que estoy tejiendo la talla L. Estoy utilizando un acrílico, pero también podemos utilizar una hilaza, un algodón de 2 milímetros. Los 300 gramos que ya les mencioné y el crochet número 3. Empezamos a tejer. Recuerden, es muy importante que la cadena de inicio la tejamos de manera flojita. A las cadenitas las vamos a tejer de esta manera, con soltura, es muy importante. Vamos a seguir tejiendo hasta tener nuestra medida. Para calcular cuántas cadenas necesitamos, ubicamos nuestra blusa de tela sobre la mesa para calcular. Una vez que hemos tejido toda la cadena de inicio, vamos a ubicar sobre nuestra blusa. Pero antes les cuento que la puntada es múltiplo del número 12. Así que 12 es nuestra referencia para, en torno a este número, calcular las cadenas. Ubicamos la cadena sobre el contorno de nuestra blusa, da la vuelta y llega a este extremo de aquí. Así estamos verificando que ya tenemos nuestro contorno. Les cuento que para alcanzar mi medida yo tuve que montar 182 puntos. ¿Cómo obtengo estos 182 puntos? Recuerden que 12 es el múltiplo. Multipliqué 12 por 16, tengo 182 puntos. Esa es la cantidad que yo fui tejiendo y contando, midiendo que me calce esta medida. Y ahora sí continuamos. Una vez que hemos verificado la medida, continuamos y vamos a unir el inicio con el final. Tomamos los extremos y realizamos la unión con un punto deslizado. Está unido. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3, nos saltamos 3 cadenas y en la número 4 sobre ella enganchamos para tejer un punto enano, y así se forma esta especie de arquitos y vamos a seguir tejiendo esta puntada. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a contar 1, 2, 3 en el punto número 4 o la cadenita número 4, sobre ella enganchamos con un punto enano
Y así se van formando esta especie de arquitos. Y así vamos a seguir tejiendo. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y vamos contando. 1, 2, 3. Nos saltamos 3 y en la número 4. Sobre ella enganchamos con el punto enano. Y así vamos a seguir tejiendo hasta completar la fila. Al último arquito lo vamos a tejer de la siguiente manera. 1, 2 cadenas. Las faltantes vamos a completar tomando la lazada y enganchando aquí. Y vamos a tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así estamos en la parte superior de este último arquito y hemos completado la fila. Para la siguiente empezamos pasando para tejer un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y enganchamos en el arquito siguiente. Este es el arquito siguiente. En la parte central enganchamos con el punto enano. Vamos a señalar el inicio de esta fila para luego no confundirnos. Ahora tomamos la lazada y nos dirigimos a este arquito. Pasamos en la parte central del arquito porque vamos a tejer varetas de 3 pasadas. Ya llevo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Es decir, hemos tejido 8 varetas dentro de este arquito. Ahora pasamos por la parte central del arquito siguiente, pasamos por aquí y enganchamos con el punto enano. Así estamos iniciando ya este primer abanico. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y enganchamos en el arquito siguiente. Pasamos por la parte central y enganchamos con un punto enano. Ahora vamos a tejer este abanico. Tomamos la lazada y empezamos a tejer las varetas. También vamos a tejer 8 varetas. Llevo tejidas 2. Listas las 8 varetas, enganchamos aquí en el arquito siguiente, enganchamos con el punto enano y nuevamente vamos a tejer 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y vamos a enganchar. Y ahora me corresponde nuevamente otro abanico, el cual se compone de las 8 varetas. Así vamos a seguir tejiendo toda esta fila. Un abanico, un arquito, un abanico, un arquito. Me corresponde el abanico. Completemos la fila. Ya tejí este último abanico. Ahora me corresponde enganchar aquí donde empezamos. Aquí empezamos la fila y aquí enganchamos con un punto deslizado. Y así la fila ya está lista. Tenemos el arquito entre cada uno de los abanicos. Seguimos la misma secuencia. Para la siguiente fila nos vamos a dirigir a la parte central de este arquito. Para ello, con punto deslizado, vamos enganchando. Un punto deslizado, 2 puntos. Y ahora pasamos por la parte central y realizamos un punto enano. Así estamos listos para empezar la siguiente fila. Ponemos nuevamente la señal y vamos a tomar la lazada y nos dirigimos a este primer punto. Y vamos a tejer una vareta y además 1, 2, 3 cadenas para formar un piquito y pasamos por aquí. Tomamos el hilo y pasamos nuevamente. Tomamos la lazada y en el punto siguiente nuevamente vamos a tejer otra vareta, 3 cadenas para formar un piquito, pasamos por aquí. Tomamos el hilo y volvemos a pasar. Vamos a seguir tejiendo sobre cada punto de la fila anterior, es decir, vamos a tener 8 varetas, pero con un piquito. Tuvimos 8 varetas aquí, entonces vamos a completar también 8. Ya llevamos 1, 2, 3. Ahora nos corresponde
la vareta número 4, la vareta número 5, la vareta número 6, la vareta número 7, y culminamos aquí con la vareta número 8. Aquí no realizamos piquito, en la última no realizamos y pasamos al arquito siguiente. Fíjense muy bien, por la parte central enganchamos con el punto enano. Así nos queda. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piquitos. Recuerden, sobre la última vareta no tejimos el piquito. Ahora vamos a repetir. Tomamos la lazada y aquí en el primer punto, sobre la primera vareta de la fila anterior, enganchamos para tejer la vareta con su respectivo piquito. Y así, como tejí el primer abanico, también voy a tejer este abanico, tejiendo las varetas con los piquitos. Completé el segundo abanico. Recuerden, aquí no tejemos el piquito. Sobre la última vareta enganchamos en la parte central con el punto enano, tomamos la lazada y vamos a seguir tejiendo el resto de abanicos de esta manera. La fila está prácticamente completa. Vamos a quitar la señal para realizar la unión con un punto deslizado. Y así la fila ahora sí ya está lista. Está preciosa la puntada. Para la siguiente fila, desde aquí empezamos tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a enganchar. Vamos a contar un piquito, 2, nos saltamos 2 y en el piquito número 3 enganchamos con un punto enano. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Nos saltamos un piquito y enganchamos en el siguiente. Enganchamos con un punto enano. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la lazada porque vamos a tejer justamente aquí, donde se juntan los dos abanicos. Tejemos una vareta de 3 pasadas. Así está listo. Fíjense muy bien que aquí tenemos 2 piquitos libres y aquí también tenemos 1 y 2 piquitos. 1 y 2 y 1 queda libre en la parte central. Así vamos a tejer. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Contamos 1, 2 piquitos. En el tercero enganchamos con un punto enano. 1, 2, 3 cadenitas. Nos saltamos un piquito. En el siguiente enganchamos con el punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la lazada y ahora nos corresponde aquí. Enganchamos para tejer la vareta. Y así vamos a seguir tejiendo toda la fila. Vamos a completar la fila. Vamos a enganchar contando 1, 2, 3. Recuerden que estas 3 cadenas que tejimos reemplazan a la primera vareta. Aquí es donde tenemos que enganchar. Pero antes vamos a tejer las 5 últimas cadenitas que me corresponden, pero las vamos a tejer de la siguiente manera. Empezamos con 1 y 2 cadenas y las demás las reemplazamos con una vareta. Tomamos la lazada y, como les mencioné, aquí donde está la señal, quitamos, verificamos 1, 2, la tercera cadena justamente aquí. Y tejemos la vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así estamos en la parte central de esta fila y vamos a continuar con la siguiente fila. Enganchamos con un punto enano y ahora 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y enganchamos en el arquito siguiente con un punto enano y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos aquí en el arquito siguiente también con un punto enano. Toda la fila vamos a realizar las 5 cadenitas. Voy a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5 y enganchamos en la parte central de los arquitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así toda la fila. Seguí tejiendo más arquitos. Y así voy a seguir hasta aquí. Los arquitos de esta fila están casi listos. Me falta el último. Aquí voy a enganchar el último arquito. Tejemos las 2 cadenitas, tomamos la lazada y enganchamos aquí, porque vamos a tejer la vareta de 3 pasadas. Así quedamos en la parte central del arquito y estamos listos para seguir con la siguiente fila. Ahora, el abanico que tejimos en esta fila lo vamos a repetir, pero ahora lo vamos a tejer en esta parte de aquí. Fíjense. Así que en este momento tomamos la lazada y en este arquito vamos a tejer las 8 varetas. Llevo la primera, la segunda y así completé las 8 varetas. Además voy a poner la señal para indicar dónde empezamos esta fila. Ahora enganchamos en el arquito siguiente en la parte central y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, enganchamos en el arquito siguiente y ahora nos corresponde aquí. Justamente aquí tejer nuevamente las 8 varetas. Voy con la primera hasta completar las 8 varetas. Engancho en el arquito siguiente y me corresponden 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchamos aquí en el arquito siguiente y ahora nuevamente en este arco vamos a tejer las 8 varetas para iniciar con el abanico. Fíjense muy bien que el abanico va sobre esta fila donde tejimos la vareta de la fila. Aquí miren, justamente en la parte central donde se juntan los abanicos de la fila anterior, aquí va el siguiente abanico. Aquí se juntan y aquí. Y así voy a seguir tejiendo toda la fila. Ahora completo esta fila enganchando en el arquito con el punto enano. Quitamos la señal y vamos a realizar el siguiente arquito con 2 cadenas y con la vareta de 3 pasadas y así quedamos en la parte central y hemos culminado esta fila. Ahora voy a repetir el resto del abanico. Voy a tejer las varetas con los piquitos y voy a repetir el resto de filas de manera idéntica a como lo hicimos aquí. Estoy completando esta fila luego de los abanicos. Aquí es donde empecé esta fila. Así observamos mejor. Recuerdan las 3 cadenas que reemplazan a la vareta y luego las 5 cadenas. Ahora me corresponde tejer 5 cadenas más para así completar esta fila. Como les mencioné, las filas se tejen de manera idéntica. Las 5 cadenas empezamos 2, tomando la lazada y contando 1, 2 sobre la tercera cadena, enganchando para tejer la vareta de 3 pasadas. Así culminamos también la fila anterior. Y ahora vamos a empezar la siguiente fila de arquitos. Enganchando para tejer un punto enano y luego las 5 cadenas. Como les digo, va todo igual. Y continuamos tejiendo 5 cadenas más. Y enganchando para completar esta fila. Y también señalamos dónde estamos empezando. Ahora completamos la fila tejiendo el último arquito
con las 2 cadenas y enganchando. Vamos a quitar la señal. Vamos a enganchar aquí, tejiendo la vareta de 3 pasadas, y así la fila está lista y vamos a empezar la siguiente fila de abanicos. Fíjense dónde está el resto de hilo donde empezamos a tejer. Nuestro tejido va tomando esta forma, una especie de diagonal donde empezamos la fila, pero no se nota nada diferente, todo nos queda perfectamente la puntada. Ahora vamos a continuar con la siguiente fila de abanicos. Fijémonos muy bien que empezamos a tejer la fila de abanicos donde tenemos, miren, este arquito. En la parte inferior queda la vareta. Miren, justamente así, miren, aquí queda la vareta y el arquito. Tenemos la vareta y aquí el arquito donde tejemos el abanico. Lo mismo vamos a realizar este momento. Aquí tomamos la lazada y nos corresponde tejer las 8 varetas. Vamos con 3 y completé las 8 y engancho en la parte central y nuevamente 1, 2, 3, 4 y las 5 cadenas enganchamos aquí. Corresponde nuevamente las 8 varetas. Vamos a señalar donde empezamos la fila para luego no confundirnos. Justamente aquí empezamos. Y como se fijan, mis queridas amigas, las puntadas siguen iguales y así continúo. Ahora culmino la fila. Luego de las 8 varetas engancho en el arquito siguiente. Como se fijan, siempre sigue la misma secuencia. Aquí está la señal que marca el inicio de la fila. Ahora, para completar la fila me corresponde tejer el arquito. El arquito siempre lo tejemos cuando culminamos con las 2 cadenas enganchando para tejer la vareta de las 3 pasadas, y así la fila está lista. La siguiente fila me corresponde. Voy a señalar dónde empiezo la fila, enganchando y tejiendo justamente aquí la vareta con su respectivo piquito, así como lo realizamos en las filas anteriores. Sigue la misma secuencia, ese mismo patrón, el resto de las filas, porque vamos a seguir tejiendo varias filas hasta alcanzar la medida que cada una necesitamos. Así es, vamos observando cómo la puntada queda preciosa. Como les mencioné, el abanico va sobre el arquito en el que tenemos la vareta. Fíjense muy bien para luego no confundirnos y realizar el abanico en un arquito que no sea el adecuado. Y así es, mis queridas amigas, que voy a seguir tejiendo varias filas de los abanicos hasta tener la medida necesaria. En este caso ya llevo tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5 filas de abanicos. Colocamos sobre nuestra blusa para alcanzar la medida que necesitamos. Algo muy importante, quiero que se fijen que en la parte del delantero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas de abanicos. Esto se debe a que recuerdan que cuando yo monté, multipliqué 12 por 16. Quiere decir que yo tengo 16 abanicos, 8 en la parte del frente y 8 en la parte de la espalda. Es muy importante que el número de abanicos sea un número par, para que nos quede un número igual en el frente y otro en la espalda. Ahora sí, teniendo en cuenta que el número de abanicos es un número par, voy a seguir tejiendo. En este momento ya llegué a la altura de la manga. Vamos a tejer la manga, es decir, estamos en esta parte de aquí. En total yo tejí 7 filas. Voy a culminar esta fila y para así empezar la manga. A la fila la vamos a culminar de la siguiente manera. Luego de tejer aquí el arquito de 3 cadenas, me corresponden las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a contar. 1, 2 sobre la cadenita número 3 como lo habíamos hecho. Pero ahora tejí estas 5 cadenitas y engancho. Así tejemos. Ahora vamos a incorporar la manga. Para ello vamos a dividir nuestro tejido
en dos partes iguales. Vamos a colocar la primera señal aquí sobre esta vareta y su respectivo costado en esta parte de aquí. Así hemos dejado la misma cantidad de abanicos en el frente que en la espalda. Así observamos mejor. La señal la ubiqué sobre la vareta que se encuentra aquí. Fíjense muy bien. Y la otra señal también está en el costado respectivo donde está la vareta. Justamente aquí ubicamos las señales. Ahora todo depende del tamaño que queremos para nuestra manga. Recordemos que la puntada es múltiplo de 12. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, la cantidad que consideremos necesarias para cada una. Para mi manga yo acabo de montar 24 puntos. Las cadenitas así, 24. Las 24 cadenas tienen una medida de 12 centímetros. Esta es la medida que yo deseo de mi manga. Si ustedes desean una medida más grande, una manga más grande, van a tejer más cadenitas, o si desean una manga más pequeñita, menos cadenitas, pero siempre en base al número 12. Ahora continuamos con la fila. Vamos a tejer los arquitos. Fíjense muy bien, en esta fila es donde estamos incorporando la manga. Y para no confundirnos, vamos a tejer en la cadenita siguiente. Enganchamos y hacemos un punto enano para no confundirnos. Y ahora, 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y vamos a contar. 1, 2, 3 en la cadenita número 4, sobre ella enganchamos con un punto enano y continuamos con la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos corresponde enganchar también 1, 2, 3 en la cadenita número 4, sobre ella enganchamos. Y así continuamos. Ya estoy llegando donde tenemos la señal. Y seguimos manteniendo esa misma secuencia. Vamos a contar. 1, 2, 3 en la cadenita número 4. Enganchamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas. Y ahora fíjense que ya llegué donde está la señal. Y me corresponde aquí. Aquí tengo la señal, fíjense muy bien, aquí engancho y continuamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y enganchando en el arquito siguiente, así como lo hemos venido haciendo. Fíjense cómo nos queda esta parte de aquí. Voy a mover la señal para que puedan observar mucho mejor. Así nos queda. Y continúo tejiendo los arquitos de las 5 cadenitas hasta llegar a la siguiente señal. Continúe tejiendo. Fíjense que esta es la manga que acabamos de incorporar. Seguí tejiendo los arquitos. Y como les mencioné, cuando llegamos a la señal, es decir, al siguiente costado, vamos a dejar en suspenso nuestro tejido. Aquí estaba tejiendo. Vamos a tomar otro hilo y lo vamos a atar en esta parte de aquí. Como les mencioné, aquí estoy tejiendo los arquitos. Dejo en suspenso. Y justamente aquí donde está la señal, tomamos otro hilo, lo vamos a atar y vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que tejimos para la otra manga. Así que vamos a ubicar bien para así poder observar. Empezamos 1, 2, 3, 4, así hasta completar las 24. Completas las 24 cadenas, cortamos dejando una cantidad suficiente y alamos. Y ahora retomamos nuestro tejido. Me corresponden las 5 cadenitas. Recuerden que seguimos ese mismo patrón. 3, 4, 5 y enganchamos aquí en el arquito. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora fíjense que aquí tenemos la mitad del arquito. Entonces aquí enganchamos contando 1, 2 en la número 3. Solamente aquí
porque estamos formando de manera idéntica como lo hicimos la anterior. Y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y contamos 1, 2, 3 en la cadenita número 4. Y así continuamos tejiendo los arquitos hasta llegar al final de la cadena. Ya llego al final y continúo 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y me corresponde 1, 2, 3 en la número 4. Como se fijan, nos coincide muy bien. Ahora voy a girar para continuar con la siguiente fila. Una vez que giramos, vamos a continuar. Fíjense muy bien cómo tenemos toda la fila de los arquitos. Vamos a tener en cuenta que en este arquito nos va a corresponder el abanico, porque estamos sobre la vareta. Luego aquí tenemos que distribuir muy bien para no confundirnos. Ahora, miren que vamos a mover la señal. Donde tenemos esta vareta, aquí nos va a corresponder otro abanico. Fíjense que nos quedan 2 arquitos entre cada abanico, así que vamos a colocar las señales. 1, 2 arquitos, la siguiente señal nos corresponde aquí. Aquí nos corresponde. Ahora sí empezamos. Recordemos que como nuestros abanicos se tejen de manera intercalada, aquí en este borde nos va a corresponder solamente la mitad de un abanico. Vamos a tener mucha precaución para no confundirnos. Una vez que giramos, vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Y en este punto enano, sobre él, vamos a tejer varetas. Recuerden que tejemos 8 para tejer nuestro abanico. En este momento, como les mencioné, vamos a tejer la mitad. Ya llevo tejidos 3 y me corresponde el último 4, porque 4 es la mitad de las 8 varetas que tejemos al inicio, al que tejemos en el abanico, pero en el inicio del borde tejemos solamente la mitad. Enganchamos, recuerden que enganchamos en el arquito siguiente con un punto enano, realizamos 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y ahora voy a acomodar el hilo. Son las 4 varetas que acabo de tejer, así están mucho mejor. Ahora enganchamos en el arquito siguiente y como les mencioné, donde está la señal, aquí nos corresponde el abanico. Voy a moverla. Tomamos la lazada y vamos a tejer aquí las 8 varetas. Voy con la número 1, la número 2 y así hasta completar 8. Listas las 8 varetas, enganchamos en el arquito siguiente, aquí, con el punto enano. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas. Volvemos a enganchar en el arquito y vamos a quitar nuevamente la señal para empezar aquí con el abanico. Justamente aquí nos corresponden nuevamente las 8 varetas. Voy con la número 1 hasta completar las 8. Fíjense cómo nos queda. Enganchamos en el arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas. Enganchamos nuevamente aquí. Vamos a quitar ya esta señal porque ahora ya estamos tejiendo. Tomamos la lazada y ahora, como se fijan, la secuencia nos quedó perfecta. Aquí nos corresponden nuevamente las 8 varetas. Están listas las 8 varetas, engancho y la secuencia sigue la misma. Pueden ver que tengo el abanico y el arquito, el abanico, el arquito, el abanico, el arquito y aquí solamente tengo la mitad del abanico, las 4 varetas. Y con esta secuencia voy a continuar toda esta parte hasta llegar a la siguiente manga. Con los abanicos ya estoy llegando al final de la otra manga. Estoy aquí. Vamos a enganchar este abanico. 1, 2, 3,
4 las 5 cadenas, enganchamos aquí en la parte central. Y así como en el inicio de la otra manga también, aquí justo en el inicio también vamos a tejer las 4 varetas. Voy con la primera, la segunda, la tercera y por último vamos a tejer, vamos a repetir. Recuerden siempre que el tejido es cuestión de mucha paciencia para que nos quede muy bien. Ahora sí está lista la cuarta vareta. Estamos tejiendo al inicio la mitad de un abanico. Ahora voy a girar para continuar con la siguiente fila. Ahora nos corresponde tejer las 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Luego, en el punto siguiente, enganchamos y vamos a tejer la vareta con el piquito. Tomamos la lazada en el punto siguiente. Nuevamente enganchamos para tejer la siguiente vareta con el piquito. Y por último aquí. En total hemos tejido 3 varetas con un piquito y otra vareta que está en el borde. En total 1, 2, 3 y 4. Enganchamos aquí y fíjense cómo se forma la mitad del abanico. Ahora enganchamos y aquí nos corresponde tejer ya las varetas con los piquitos respectivos para completar el abanico. En total vamos a tejer, como lo hicimos anteriormente, las 7 varetas con el piquito y la octava vareta sin piquito. Ya completé el abanico y así voy a seguir tejiendo con la misma secuencia desde aquí hasta llegar a la otra manga. Ahora completo la fila. Listo el abanico, engancho en la parte central del arquito con el punto enano y ahora me corresponde tejer aquí las varetas con el piquito. La primera vareta con su piquito, ahora la segunda vareta también con su piquito. La tercera vareta con el piquito y ahora la cuarta vareta, la cual la enganchamos aquí en la parte final. Así está lista esta parte, esta fila. Ahora vamos a girar y continuamos con la siguiente fila. Empezamos tejiendo una cadenita y ahora vamos a tejer otra cadenita. En total hemos tejido 2 y enganchamos aquí en este piquito. Enganchamos con un punto enano. Aquí se nos oculta un poquito, nos queda de esta manera. Y el resto sigue igual. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y nos corresponde enganchar en la parte central de los abanicos. Nuevamente las 5 cadenas más 1, 2, 3, 4, 5 y nos corresponde aquí. Como se fijan el resto de puntadas. Ahora 1, 2, 3. El resto de puntadas son iguales. Solamente vamos a tener, perdón, esa precaución en la parte de las mangas, en el inicio de la manga, en el borde. Aquí me corresponde la vareta en la parte central. Como les mencioné, el resto sigue igual. Voy a seguir de la misma manera, teniendo la precaución aquí en el borde. Completo la fila. Me corresponden 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y engancho aquí sobre este piquito como tejimos anteriormente. Una cadenita y aquí vamos a enganchar para tejer un punto enano. Así como tejimos en el inicio de esta fila, también lo hacemos en el final. Giramos para continuar tejiendo
Ahora nos corresponde aquí, sobre esta cadenita, enganchamos para tejer un punto enano. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y enganchamos aquí con un punto enano. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas más y enganchamos aquí. El resto sigue igual. Vamos a seguir tejiendo los arquitos de 5 cadenitas toda la fila. Así. Con las últimas cadenitas culminamos esta fila. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Y enganchamos aquí, en el final. Enganchamos con el punto enano. Ahora la fila está lista. Vamos a girar para continuar con la siguiente. Una vez que estamos aquí, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Y ahora 1, 2 y 3 cadenas más. En total hemos tejido 6 cadenas. Y enganchamos en este primer arquito. Enganchamos en la parte central con un punto enano. Nos queda así. Y ahora nos fijamos que ya estamos aquí, sobre la vareta. Y ahí nos corresponde tejer un abanico. Empezamos 1, 2 varetas y así hasta completar 8. ¿Listas? Ahora enganchamos aquí en el arquito siguiente en la parte central 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas porque nos corresponde enganchar aquí y ahora otro abanico, justamente aquí. Otro abanico con 8 varetas y así el resto sigue igual. Ya estoy en el final de la fila. Vamos a completarla. Para ello, vamos a enganchar aquí, en la parte central del arquito con el punto enano. Y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Tomamos la lazada y aquí. Tomamos muy bien y tejemos una vareta. Ahora sí, la fila está lista. Giramos. Y continuamos con los piquitos. Tomamos la lazada y sobre este punto enganchamos para tejer la vareta con su piquito. Recordamos que la puntada sigue igual. Y continúo tejiendo las varetas con sus piquitos, porque estamos tejiendo sobre el abanico. Listos los abanicos, enganchamos aquí, en la parte central del arquito. Como se fijan, la puntada sigue igual. Y continúo tejiendo los abanicos con los piquitos toda la fila. Completamos el final de la fila enganchando aquí. Enganchamos con un punto enano. Ahora sí, la fila está lista. Vamos a girar y continuamos con la siguiente fila. Ahora nos corresponde tejer aquí una vareta. Recuerden que 1, 2 y 3 cadenas reemplazan a una vareta. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y enganchamos contando 1, 2 en el tercer piquito. Como se fijan, el resto de la puntada sigue igual. Me corresponden las 3 cadenitas y engancho en este piquito. Ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y me corresponde enganchar aquí en la parte central entre los dos abanicos para tejer la vareta. El inicio nos queda así. Completamos la fila. Luego de tejer aquí las 3 cadenitas, ahora nos corresponden 5. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos la lazada y aquí, en esta parte de aquí, enganchamos para tejer la vareta que está en el borde. Ahora sí, la fila está lista.
Giramos para continuar tejiendo. En esta fila ya nos corresponde tejer nuevamente la mitad del abanico. Para tejer la mitad del abanico vamos a empezar tejiendo una cadenita y aquí vamos a enganchar con un punto enano. En esta parte de aquí vamos a tejer el medio abanico. Y ahora, 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y enganchamos aquí. ¿Dónde están las 3 cadenitas? Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y volvemos a enganchar en esta parte de aquí. Como se fijan, estamos repitiendo las puntadas, tejiendo las 5 cadenitas y enganchando. Completamos la fila. Nos corresponde ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchamos aquí. Ahora una cadenita y volvemos a enganchar. Luego de contar 1, 2 sobre esa tercera cadenita, enganchamos. Así la fila está nuevamente lista. Y aquí, en esta pequeña cadenita que acabamos de tejer, es donde vamos a tejer la mitad del abanico porque ya vamos a repetir. Empezamos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta y luego en este espacio pequeñito vamos a tejer el resto de varetas hasta completar 4. Ya llevamos 3, ahora la número 4. Engancho aquí, a ver, retomamos aquí en la parte central del arquito, enganchamos las 5 cadenas, volvemos a enganchar y como se fijan ya nos corresponde el siguiente abanico justamente debajo de la vareta aquí. Sigue la misma secuencia, sigue el mismo patrón. Completamos la fila. Luego de las 5 cadenas enganchamos en este arquito en la parte central y ahora vamos a tejer las 4 varetas justamente aquí en este espacio. 1, 2, 3 y 4. Ahora, el resto de filas las vamos a tejer como les indiqué anteriormente. Fíjense que esta parte que acabo de tejer, este medio abanico, es este de aquí. El resto de filas se repiten. Así que vamos a seguir tejiendo muchas más filas hasta tener la altura necesaria. Es decir, hasta llegar a la altura del cuello. Así que ya regreso. La puntada está verdaderamente hermosa. Como pueden ver, ya llegué a la altura del cuello. Las mangas están listas. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero antes vamos a observar. Y así podemos ver que yo tejí 1, 2, 3 y 4 filas de abanicos hasta completar desde el inicio de la manga hasta el final. Ustedes por favor también ubiquen sobre su prenda de tela y verifiquen la medida. Pueden utilizar más de 4 o menos de 4 filas porque cada una tenemos que acoplar el tejido a nuestra blusa de tela. Les comento que culminé esta fila justamente aquí, donde estamos tejiendo las 5 cadenitas, la vareta, las 5, luego las 3 cadenitas. Es el momento ideal para culminar. Este es el frente de nuestra prenda. Ahora vamos a observar por la espalda. Así está la espalda. Ahora vamos a atar el hilo en esta parte de aquí. Y vamos a venir tejiendo ahora la manga con la espalda hasta llegar a la siguiente manga. Aquí atamos, pasamos el crochet por aquí, tomamos el hilo, hacemos un nudo dejando alrededor de 10 centímetros de hilo para luego ocultar.
ubicamos de esta manera el tejido y así continuamos. Donde atamos, introducimos el crochet, realizamos un punto enano y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y enganchamos en la parte correspondiente, justamente aquí. Nuevamente las 5 cadenas y nos corresponde aquí. 5 cadenas más y las enganchamos aquí. Estamos enganchando donde tejimos los demás arquitos porque se están formando la fila de los arquitos. 1, 2, 3, 4, nuevamente las 5 cadenas porque en esta fila estamos tejiendo solamente los arquitos. Vamos a continuar la misma secuencia que tejimos al inicio. Aquí nos corresponde tejer nuevamente, fíjense, aquí. Aquí enganchamos, no nos vamos a confundir. Y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Y ahora me corresponde, aquí está la señal, nos corresponde aquí. 2, 3, 4, 5 y aquí nuevamente. Y así continúo hasta la siguiente manga. Ya estoy al final de la fila. Me corresponden 1, 2, 3, 4 y 5. Y engancho también aquí. Buscamos con precaución el punto. Se nos oculta un poquito. Ya está aquí. Está lista. Ahora vamos a repetir esta fila, todas estas filas que tejimos para esta parte hasta completar la manga. Ahora las vamos a tejer hacia arriba. Vamos a seguir ese mismo patrón, esas mismas puntadas. Ahora nos corresponde el medio abanico, así como tejimos aquí este medio abanico, también empezamos aquí con medio abanico. ¿Recuerdan? Las 3 cadenas que reemplazan a una vareta y ahora nos corresponden en esta primera parte 4 varetas. Ya vamos con la vareta número 3 y la vareta número 4. Enganchamos y ahora las 5 cadenas y enganchamos. Ahora aquí nos corresponden las 8 varetas para formar el abanico. Ya llevo 2 varetas hasta completar 8 varetas para formar el abanico. Enganchamos en el arquito con un punto enano. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchamos aquí. Ahora nos corresponde nuevamente el otro abanico. Y así las puntadas nos coinciden perfectamente. Fíjense cómo nos queda. Y ahora voy a seguir tejiendo, como les mencioné, las mismas filas que necesité para la manga en la parte del frente, ahora en la espalda. En este momento acabo de tejer y ya tenemos la misma cantidad de abanicos tanto en el frente como en la espalda. Vamos a delimitar lo que es el cuello. Vamos a dejar alrededor de 30 centímetros. Es una medida que nos queda bien a todas. Así que vamos a tomar nuestra cinta métrica. Vamos primeramente a dividir a la mitad. Contamos el número de abanicos y dividimos, dejando siempre la misma cantidad en cada uno de los costados, tanto en este de aquí como en el otro. Así ubicamos las señales y empezamos a unir y a tejer desde la última fila que estaba tejiendo. Vamos a realizar la unión. Esta parte que ya está lista la culminé en la fila de las 5 cadenas, la vareta, las 5 cadenas. También lo hicimos en esta parte de aquí. Hemos culminado de manera idéntica. Ahora empezamos la unión. Tejiendo 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos la parte respectiva que ya está lista aquí. Enganchamos con un punto enano. Ahora continuamos tejiendo 1, 2
3 cadenas y vamos a enganchar en esta parte de aquí con un punto enano. 1, 2 y 3 cadenas nos corresponde realizar aquí. La unión con un punto enano. 1, 2, 3 cadenitas y regresamos a unir aquí con el punto enano. Siempre realizamos 1, 2, 3 cadenas en la parte respectiva. Aquí nos corresponde. Y esta secuencia la vamos a mantener de las 3 cadenitas y enganchando en cada una de las cadenitas, de estos arquitos que se forman por las cadenitas. Aquí se va formando una especie de zigzag con las 3 cadenitas y así vamos a llegar hasta la señal. La señal que la tenemos aquí. Así observamos mucho mejor cómo nos queda la unión de prolija y de bonita. Con la unión estamos llegando ya a la señal. Aquí es donde voy a culminar. Luego de tejer las 3 cadenitas, engancho ya sobre el punto enano, sobre la señal. Y vamos a tejer 3 cadenitas más y también enganchamos en el mismo lugar respectivo. Enganchamos también con el punto enano. Fíjense, sobreponemos y así ambas partes están en el mismo lugar. Ahora, lo mismo que realicé con esta parte de aquí, lo vamos a realizar con la otra. Así nos queda la unión de bonita y de prolija. Ambas partes ya están unidas. Ahora aquí no rompí el hilo porque desde aquí vamos a tejer alrededor del cuello. Vamos a tejer unas puntadas sencillas que nos van a dejar ese detalle tan bonito, esa delicadeza. Cuando estamos aquí, sobre esta vareta vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos enanos. Ahora nos dirigimos aquí. Aquí en este arquito voy a tejer 1, 2 y 3 puntos, porque recuerden que este es el cerquito de 3 cadenas. Aquí tengo los de 5 cadenas, es decir, vamos a tejer un punto enano sobre cada punto de la fila anterior. Ya llevo 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí también vamos a tejer 5 puntos enanos sobre las 5 cadenitas. Y así con esta secuencia vamos a seguir tejiendo. Aquí en este arquito pequeño, sí, mis queridas amigas, nos corresponden 3. Y así continúo. Listo el cuello. Ahora vamos a pasar a la parte inferior. Así está colocada la blusa. Aquí es donde vamos a tejer en todo el contorno puntos enanos. Empezamos atando el hilo. Empezamos con una cadenita y ahora en cada uno de estos espacios vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos enanos. Pasamos al espacio siguiente, aprovechamos para ocultar el resto de hilo y vamos a tejer nuevamente 1, 2, 3 y 4 puntos enanos, los cuales los vamos a tejer con soltura. Pasamos al espacio siguiente y nuevamente 1, 2, 3 y 4. Y así todo el contorno. El borde ya está listo. Además, también vamos a tejer en la manga una fila de puntos enanos. Así podemos observar cómo fui tejiendo los puntos enanos en todo el contorno. Así nuestra blusa ya está lista. Lista para estrenarla. Gracias, amigas, por hacernos compañía a través de este tutorial, por hacerme compañía. Recuerden dejar su like, además de compartir, y la próxima semana las espero.